Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Amigos con Derechos, el podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Pues si ustedes recuerdan, la semana pasada nos abocamos a mirar un proyecto muy interesante que desarrolla el IDEPUC junto a otras organizaciones aliadas, que lleva por nombre del desplazamiento a la integración, construyendo comunidades productivas y protectoras. Y recordarán que nos abocamos a una mirada de la migración, pero desde una perspectiva laboral, que fue muy interesante la conversación que tuvimos en ese momento. Pero no se agotó ahí el tema de la migración, y queremos en este programa, que además es el último del año, en este año que hemos estado juntos aquí en Amigos con Derechos, vamos a hablar del tema de la migración desde el problema de la trata y desde el problema de la educación. Y para eso tengo a dos invitadas que son unas especialistas en el tema, que son parte de este proyecto, que se han involucrado en él, y quiero presentarlas para que las conozcan y nos ayuden un poquito a entender el tema que vamos a abordar el día de hoy. En principio quiero saludar a Andrea Carrasco. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Andrea es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestranda en Derecho con mención en Política Jurisdiccional en la misma casa de estudios. Se ha desempeñado como asistente en organizaciones que trabajan para erradicar la violencia basada en género y brindar apoyo legal a personas en situación de vulnerabilidad. Con ella vamos a hablar amplio y tendido en este programa. Y también está con nosotros Jacqueline Velarde. Jacqueline es una comunicadora para el desarrollo, es especialista en género y diversidad, es magíster en visualidad y diversidades por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Está entre la academia, la gestión pública, y a Jackie la conozco hace tantos años que me encanta tenerla en el programa y sentirla además tan cerca y en estos temas que nos involucran tanto. Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Carlos, un gusto estar contigo. Feliz de tenerte contigo y por supuesto con Andrea también. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Andrea, esta investigación, ¿cómo enfocó, cómo asumió el tema de la trata? Cuéntame. Sí, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. El tema de la trata es un delito muy complejo. Uh-huh. No solamente es un delito, es una vulneración de los derechos humanos de las personas que son víctimas. Entonces, nosotros queríamos darle un enfoque no solamente desde la criminalidad, lo penal, sino integral, holístico, ¿no? Desde los derechos humanos, el enfoque de centrado en las víctimas. Y es un reto también desde el Estado, porque el Estado ha venido implementando políticas, planes, normativas, que le está dando un enfoque holístico, integral, y también queríamos nosotros replicar eso en la investigación, ¿no? Pero sabemos que también al ser un delito, un problema social, una vulneración de derechos humanos, es muy complejo. Para la investigación que realizamos nos abocamos específicamente, y también lo voy a detallar a lo largo de la conversación, en la percepción que tienen las personas, tanto víctimas como personas que trabajan con víctimas, organizaciones sociales, ONGs, cooperación internacional, que trabajan en el tema respecto a la respuesta que tiene el Estado al problema de la trata. Nos hemos centrado, la investigación ha sido cualitativa, entrevistas, recogiendo percepciones sobre cómo conciben, cómo es la respuesta que tiene el Estado peruano a la trata de personas. Ese ha sido nuestro enfoque. Entiendo. Jacqueline, ¿por qué era importante para una investigación como esta abordar el tema de trata y también el tema de educación? Sí, Carlos. Para nosotras, tanto Paola, que fue la asistente de investigación, como para mí, fue particularmente interesante centrarnos en qué obstáculos y limitaciones tenían niños, niñas, adolescentes, migrantes para acceder, para permanecer y también en relación a su rendimiento escolar en las instituciones educativas de estas tres regiones, ¿no? Porque viéndolo desde una perspectiva de derechos humanos, es uno de los derechos humanos básicos no garantizados para ellos y para ellas. Perdóname, ¿cuáles son las tres regiones, Jackie? Lambayeque, La Libertad y Piura. Uh-huh. Particularmente en las ciudades de Chiclayo, Trujillo y la ciudad de Piura, ¿no? Tuvimos un acercamiento, un trabajo de investigación exploratorio, ¿no? Cualitativo también, en línea de lo que señalaba Andrea,
Usamos herramientas de investigación como entrevistas, grupos focales, pero también es importante señalarlo, hicimos un foco en la voz de los niños, niñas y adolescentes. Ah, qué interesante. Y para eso diseñamos una suerte de metodologías participativas de recojo de información, una para niños y niñas, otra para adolescentes, para saber cómo están viviendo la problemática ellos y ellas, ¿no? También, por supuesto, abordamos la mirada de las y los docentes, las y los directores, y madres y padres de familia. En la medida de lo posible fue un poquito más difícil acceder a ellos y a ellas por sus condiciones de vida, por el tipo de trabajo, por sus horarios, pero creo que nos ha dado alcances muy interesantes. Hacemos una comparación en el informe de las 3 ciudades, ¿no? Tuvimos también este acceso que fue garantizado por los directivos de las escuelas con mucha apertura, con mucha buena predisposición. También nos reunimos con líderes y lideresas venezolanos y venezolanas en las regiones que nos dieron también cuál es su mirada, ¿no? Cómo ven el problema, cómo han vivido como madres y padres este tema también, ¿no? Y a partir de lo investigado, Andrea, ¿cuáles serían entonces, para poner ya sobre la mesa los aspectos más relevantes de la investigación, las complejidades a las que nos enfrentamos en el tema de trata? Sí, creo que en nuestro caso también las mismas regiones que mencionaba. Las mismas, sí, claro. Piura, La Libertad y Lambayeque. Nuestro principal riesgo fue trabajar con víctimas. Fue nuestra primera limitación, porque claro, en el caso de derecho a la educación o el trabajo, son personas que no han sufrido una vulneración de derechos o a través de un delito, como es la trata de personas, con la complejidad que tiene. Entonces, desde el inicio dijimos nosotras, porque éramos la investigadora principal y también la asistente, que es mujer, las dos mujeres, no entrevistar, no entrar a los espacios donde están las víctimas, ¿no? Por un tema de seguridad propio y también de resguardo de las víctimas, por una organización muy compleja que las expone a ellas a un peligro que nosotros no podemos asumir, ¿no? Como investigadoras, ¿no? En base también a nuestra percepción de la ética en la investigación. Entonces, nosotros hemos recogido percepciones de actores que trabajan con víctimas, no de víctimas directamente. Eso ha sido una limitación. Nos hubiera encantado también con recoger opiniones de víctimas directamente. Pero queda claro por qué no se pudo. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Entonces es una limitación principal. Otra limitación que también seguro, y bueno, lo han compartido seguro Stephanie también, Jackie, es las regiones donde hemos trabajado vivieron una situación de lluvias y de no podíamos ir durante bastante tiempo de nuestro periodo de investigación, no pudimos ir al campo, ¿no? Fuimos, luego tuvimos que parar unos meses, luego volver, y eso que también quizás perdió un poco la comunicación con las personas con las que ya teníamos contacto, ¿no? Por esta emergencia climática que se ha dado en el norte del país. Y otra limitación que he encontrado específicamente en mi investigación es la poca disponibilidad que tienen los actores estatales para responder a nuestros llamados, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? Eso es muy, muy importante, y que nosotros en la investigación ponemos como conclusión que muestra la desidia que hay en general de tratar estos temas. Es una palabra gruesa, ¿no? Porque en el fondo es eso, es desidia, desinterés, falta de ganas. Sí, nosotros las entrevistas que hemos hecho, solamente el 20-25% han sido actores estatales. Mira, pues. Y insistiendo, ¿no? O sea, yendo al lugar, insistiendo. La apertura ha sido más de organizaciones sociales, ONGs, pero de actores estatales no, o a veces no respondían y nos daban bastantes trabas para darnos una información. La burocracia es bastante fuerte, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que eso se ha reflejado en, claro, lo hemos vivido nosotros a través de la solicitud de información, de entrevistas, pero también es lo que viven las víctimas de trata de personas. Seguro. Cuando van a denunciar o cuando piden alguna garantía para su vida. Es la misma burocracia a la que se enfrentan, ¿no? Y en el tema educativo, Jackie, la aproximación al tema, ¿qué complejidades reveló? Sí, Andrea se refería al ciclón Yaku, ¿no? Que nos atravesó el cronograma, y también nosotras tuvimos que ajustar. Igual nuestros tiempos fueron distintos, teníamos un poquito más de tiempo nosotras luego para regresar a los territorios. También en la investigación nosotras destacamos, si bien nuestro foco no fueron entidades estatales, porque nos abocamos a las fuentes primarias más de la comunidad educativa, sí notamos diferencia en las respuestas por región, ¿no?
Por ejemplo, y si lo tengo que ordenar de alguna manera, Trujillo para nosotras fue el lugar en el que hubo más respuesta estatal, en el que nos dieron más información. Nosotros solicitábamos el registro de niños y adolescentes migrantes inscritos en la educación básica, ¿no? Tenían la información sistematizada, oportunamente nos respondieron, bastante predisposición, al menos a hablar del tema, ¿no? En segundo lugar pondría Piura, ¿no? Que tuvimos ahí un par de coordinaciones más que hacer, ingresamos los oficios, como Andrea también señala, y nos hicieron llegar la información de manera posterior, pudimos incluirla, pero en Chiclayo no sucedió eso. Mira, pues. Sí, en Chiclayo tuvimos bastante dificultad, incluso sentí también un poco de resistencia a hablar del tema de niños y niñas migrantes. ¿Por qué desconfiaban de ti? ¿Por qué escondían información? ¿Qué intuyes de aquí? Porque hay, y en el informe de investigación lo señalamos, hay prejuicios y estereotipos bastante grandes sobre la población migrante, ¿no? Y sobre el derecho que tienen a ser educados y educadas, ¿no? Yo percibí eso, no se quería abordar y tampoco reconocer que no había pues información sistematizada, no saber cuántos niños migrantes tienes en la educación en tu región es un poco grave. ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son mujeres? Digamos, la información básica, ¿no? Clasificar la información tal cual. Pero creo que eso se compensó volteando la mirada a los actores de la comunidad educativa, ¿no? Y desde ese lado es que nosotras elaboramos las conclusiones de investigación. ¿Y ahí sí voluntad de diálogo, ganas de participar, todo lo contrario? Bastante distinta la postura, la apertura, a pesar de que era meternos a sus salones, ¿no? Nos dieron espacios en escuela de padres y madres, en reuniones de tutoría. Varios de los colegios, no todos, tenían la información muy al día del registro, de la situación actual y los antecedentes de niños y niñas migrantes en los salones. Es bien interesante porque también incluso para trabajar con estudiantes tuvimos que pedir permisos, ¿no? Claro. Y una de nuestras historias de vida, de hecho, es una adolescente de Chiclayo. Y quiero hacer acá esta precisión, porque si bien para nosotras Chiclayo fue la ciudad, el territorio con mayor dificultad y en la que vimos además una situación más precaria de los migrantes que en los otros lugares, bastante más precaria, las organizaciones de base, la gente tratando de activar espacios, ¿no? y de participar en espacios de toma de decisión para hacer reconocer sus derechos, era muy potente. Claro. Nuestras dos historias de vida están en Chiclayo. Interesante. Bueno, me va a faltar tiempo para seguir conversando de estos temas, pero no quiero dejar de ver conclusiones. Lo más importante en Trata, Andrea, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que resumirías y pondrías en esta mesa de conversación como aquello que te preocupa más del tema? Sí, una de nuestras principales conclusiones es que en el Perú a nivel nacional y en estas regiones existe una articulación de actores, tanto estatales como de sociedad civil, que ven el tema, pero no es suficiente. Hay un informe en el que nos basamos de OIM en región Piura, que tiene una conclusión que nosotros hemos corroborado en nuestra investigación. Lo que conocemos del problema de la trata sobrepasa lo que podemos hacer actualmente en el Perú. No hay un entendimiento total. Es poco lo que se hace. Hay recursos económicos, logísticos, pero no son suficientes. Lo que hemos visto en estas regiones es que hay comisiones regionales para la lucha contra la trata, redes, pero hay escasez de recursos logísticos, económicos. La mayoría de ellos sobreviven por la voluntad de los funcionarios que trabajan por vocación en el tema. Hay rotación de personal, ¿no? Las comisiones regionales también sobreviven por voluntad política, ¿no? Algo que nos enfrentamos también es que, claro, este año han habido cambio de autoridades, han asumido unas autoridades regionales y locales, y eso ha hecho que muchas de ellas se desarticulen, su trabajo sea menor, ¿no? No haya mayor convocatoria, y eso también es preocupante porque un problema social, estructural, que causa la trata de personas en el Perú no puede valerse de cambios y voluntad política, que es lo que hemos visto, ¿no? Y creería también que otra de las principales conclusiones es que la logística que existe,
que le digo a nivel normativo, a nivel logístico, también debería actualizarse y debería fortalecerse, ¿no? Algo que vemos es que, por ejemplo, la Policía Nacional, el Ministerio Público, no están sensibilizados en el tema, no hay capacitación, no conocen sobre el tema de la trata de personas o lo ven desde un punto de vista de criminalidad, ¿no? Pero en la policía hay una dirección dedicada a ella, ¿no? Ya, claro, ya a esas alturas debería, así es, por supuesto. Por ejemplo, en las regiones en las que hemos trabajado, en La Libertad y Piura hay una fiscalía especializada en trata, pero no en Lambayeque, por ejemplo. Esto también es una falencia muy importante. Y algo que también decía Jackie y que también hemos visto es que muchas de las razones por las que esto sucede todavía es por la discriminación que hay y xenofobia incluso contra personas migrantes, ¿no? Algo que hemos nosotros encontrado en la investigación es que no hay medidas específicas o focalizadas para víctimas de trata de personas que son migrantes o que son extranjeras, ¿no? A pesar de que representan el 40% del total de víctimas de trata de personas en el Perú, no hay medidas focalizadas para personas migrantes y consideramos en la investigación que se debe a esta percepción negativa y discriminatoria contra la población migrante. ¿Y el estudio permitió aproximarse a entender el porqué de esa discriminación, el porqué de esa xenofobia? ¿Cómo se explica la misma? En este caso no, lo hemos puesto como una a futuro, ¿no? Como un reto. Hay que mirarlo, futuro, ¿no? Porque si interrumpe tanto... Hemos esbozado como primera aproximación a por qué hay esta disparidad y por qué no hay unas políticas específicas para mujeres, quizás migrantes venezolanas que son víctimas de trata, ¿no? No hay una política nacional específica. Te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque en el programa anterior, cuando hablamos con Stephanie, esta investigadora, esta doctora en antropología francesa que ha trabajado la investigación, ella hablaba de desconfianza hacia las mujeres venezolanas por un asunto de hipersexualización que tiene que explicarse culturalmente, porque si no, no tiene sentido. Voy contigo, Jackie, educación, lo complejo o las conclusiones de esta investigación. ¿Dónde están las complejidades? Sí, una de las principales conclusiones es que en los 3 territorios niñas y niños se enfrentan diversos obstáculos para, sobre todo, acceder y permanecer en el espacio educativo. Una de las principales razones es que vienen sin los documentos necesarios para ser inscritos o inscritas, no encuentran vacantes en las escuelas, incluso, y no le llegué a tomar una foto, en un espacio en Piura había una institución educativa que tenía un cartel en la puerta que decía solo vacantes para peruanos, ¿no? Sí, entonces hay discriminación, hay xenofobia, por supuesto. Ahí la Defensoría del Pueblo en los 3 territorios ha hecho un muy buen trabajo de seguimiento a los casos, de garantizar el derecho a la educación con la documentación que se tenga, ¿no? Incluso con unas declaraciones juradas, con la garantía que luego se regularizará el trámite para que los niños y las niñas accedan oportunamente al espacio educativo. Pero permanecer es otro gran problema, porque madres y padres, hay muchas madres solteras también, ¿no? Que están ocupándose solas de sus hijos, muchas situaciones y casos en los que los papás se quedaron en otros países o migraron a otros países y las mamás están con sus hijos encargándose de todo ellas. Rotan mucho en temas laborales y esa rotación de espacios las hace migrar internamente mucho también. Claro. Entonces cambian de casa, en algunos casos les quitan los alquileres, ¿no? Tienen que mudarse y los niños y niñas tienen que salir de las escuelas constantemente. Otra de las razones es que muchos de ellos apoyan en labores laborales, ¿no? Apoyan a sus padres o a sus madres en el trabajo. Tienen que ocuparse de cosas de las que no tendrían que ocuparse si tuvieran una situación familiar más estable y faltan a la escuela, ¿no? Algunos en Piura, en uno de los casos, un niño iba una vez a la semana al colegio, ¿no? ¿Qué me estás contando? Sí, y los directores preguntaban, tenían que acercarse, la mamá no respondía, la mamá también atravesando una situación bastante precaria. Pero quizá para mirarle el lado esperanzador es que en todos los casos y en los 3 territorios, docentes y directivos reconocían
la capacidad de adaptación de niños y niñas venezolanos al espacio educativo, sus habilidades blandas, ¿no? Su capacidad de liderazgo, su capacidad de... muchos eran muy elocuentes, muy participativas, y los directores y los docentes lo reconocían, ¿no? A pesar de tener todas estas cosas en contra, ellos querían estudiar, ellos trataban de llegar al colegio, trataban de cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Otra de las grandes conclusiones, y eso ya mirando a lo que sigue del proyecto el próximo año, es que hace falta capacitación a docentes y a autoridades educativas en el tema. ¿En interculturalidad? En interculturalidad, en discriminación y en xenofobia, ¿no? En cómo hacer espacios educativos inclusivos en este sentido cultural, porque en algunos casos lo hacían, ¿no? Como podían, claro, como intuitivamente, digamos, claro. Exacto. Pero les hacen falta herramientas, ¿no? Precisas y concisas para atender casos, para abrir espacios de diálogo en el salón, ¿no? Pero sí hay voluntad docente en tal caso. Hay y voluntad de autoridades educativas también. De acuerdo, importantísimo. ¿Tienes el dato de cuántos chicas migrantes venezolanos están en la escuela pública hoy en el Perú? Lo tengo, pero lo tengo solamente de 2 de las regiones. Cuéntame. Espera. Lo que quería saber básicamente era si estos números han puesto de cabeza a la escuela pública, si la han impactado profundamente. Eso, por ahí va mi pregunta, más que por el dato en... Porque claro, si tienes que atender a tantísima gente y ya tus condiciones eran precarias de antemano, ¿cómo enfrentas lo que viene? Entonces el número es muy grande, de pronto la escuela se ve contra las cuerdas. Quizás desde la seguridad, la policía y la fiscalía pudo haberse visto desbordada en estos casos. Sí, sobre todo en La Libertad, en Trujillo, en Chiclayo, donde la criminalidad está muy fuerte, Está muy fuerte. Nosotros hemos ido en Chiclayo a José Leonardo Ortiz, que es un distrito muy convulsionado, ¿no? Entonces ahí nos hemos entrevistado con personas migrantes venezolanas que dicen que la autoridad no va, ¿no? Que se está encargando del tema de la criminalidad porque es convulsionado, pero no atiende otras temáticas como el propio resguardo de la población, en este caso venezolana, ¿no? Su protección. Entonces, sí, claro, sí, cuando hemos entrevistado con actores estatales, se sienten desbordados, ¿no? Pero también de algún modo un poco su excusa, porque cuando le decimos por qué no hay políticas enfocadas, focalizadas para personas migrantes, es que no es una obligación general, entonces ellos no tienen por qué hacerlo, ¿no? Porque más bien todo está enfocado a los nacionales, ¿no? Entiendo. Sí. Tengo el dato acá del Ministerio de Educación el 31 de mayo, que reporta que en la educación básica regular hay 123.886 estudiantes de nacionalidad venezolana. Representan solo el 1.6% de la población estudiantil del país. Y de ese grupo, el 91% va a instituciones públicas y un más o menos 9% a instituciones privadas. Pensé que el número iba a ser más grande, Jackie, ¿eh? No, como también hay mitos en torno a esto, ¿no? Claro, que los extranjeros nos quitan. Así es, ¿no? Que están tan acendrado está el tema. Y eso lo hemos visto cuando, por ejemplo, hemos preguntado a actores estatales o a ONGs, Cooperación Internacional, ¿qué hacen ustedes para generar integración, ¿no? Y ellos dicen, hacemos campañas, ferias, talleres, pero para nacionales, y vemos si es que vienen extranjeros, porque los nacionales no quieren que hagamos ferias para extranjeros, ¿no? Decimos integración, tiene que ver con cosas culturales, con la comida, para de manera solapada incluir el tema de la integración, porque si de plano les presentas, hagamos una integración peruano-venezolana, lo rechazan, ¿no? No quieren esa integración. ¡Qué pena! Sí. Siendo el Perú un país de gente tan amable y tan solidaria en muchísimas cosas, La ¿no? percepción de personas venezolanas migrantes con las que nos hemos entrevistado es que sienten mucho rechazo. ¡Qué ¿no? pena! Sí, de autoridades. De autoridades, todo. ¿no? Bueno, esa es su obligación, además, que eso no ocurra. Bueno, me quedan pocos minutos y no quiero dejar pasar la pregunta que me ha rondado todo el tiempo en esta entrevista y que son ustedes. Digamos, el rol de las investigadoras, lo que viven las investigadoras, cómo está su salud mental, digamos, luego de aproximarse a temas tan complejos. Jackie, cuéntame un poquito la experiencia propia del trabajo de campo. La experiencia del trabajo de campo para mí ha sido, en resumen, enriquecedora.
hemos visto en varios espacios situaciones, decía al inicio, muy precarias, muy difíciles, de adultos, pero sobre todo de niños. ¿No? Por eso no te revela la situación, es como no te da rabia. Ajá. Y además, y ahí me das pie para contar una de las conclusiones de estas metodologías de recojo de información que hicimos. Niños y niñas reconocen emociones como el miedo, la ansiedad, la tristeza, incluso en uno de sus trabajos de dibujo, la desesperación de llegar a un lugar que no conoces, a un lugar que no es tu casa, a un lugar en el que hablas distinto, te ves distinto, ¿no? Te sientes diferente. Y en contraparte, porque esta metodología les decía cosas feas y cosas bonitas, ¿no? Y por otro lado tenían muchas ganas de hacer nuevos amigos, claro, ¿no? Muchas ganas de sentirse bien recibidos, apoyados, ¿no? Creo que Paola y yo, que fue la asistente de investigación, tuvimos muchísimas conversaciones en el camino, yendo, regresando. Oye, ¿cómo ves esto? También fuimos, como decía Andrea, José Leonardo Ortiz, en la que vimos una situación muy, muy triste, ¿no? Y creo que también para enlazarlo con lo que señalabas hace un ratito, creo que también es importante destacar que más allá de que sí existe xenofobia y discriminación étnico-racial y cultural en las zonas, son zonas que en general tienen situaciones precarias también para peruanos y peruanas, claro, ¿no? Entonces, claro, es labor de las instituciones atender a todos y a todas, pero hacer esta diferenciación de reconocer que atraviesan situaciones distintas, sí, pues, ¿no? Entonces, claro, en algunos espacios señalábamos de que iba la investigación, hacíamos todo el marco y decían, bueno, pero van a apoyar a peruanos también, el proyecto va, ¿no? Nosotros, o sea, sí, claro, es la comunidad educativa, ¿no? En general. Porque también es parte de, ¿no? Atraviesan una misma necesidad ya para niños y niñas peruanas. Hay dificultad en el acceso a la educación pública, hay dificultad en la permanencia en el rendimiento escolar, pero para venezolanos y en general de nacionalidad extranjera las dificultades crecen, claro, ¿no? Pero claro, das en el clavo también. Si yo no tengo lo que requiero como mínimo, voy a empatizar poco cuando el otro, ¿no es cierto?, reciba más de lo que yo recibía habitualmente. Sí, bueno, es humano, ¿no? Es humano. ¿Ibas a comentar algo, Andrea? No. asentí. Bueno, no, pero quería un poquito también que me contaras la parte de tu trabajo de campo, cómo viviste eso. Parece que las asistentes o los asistentes pueden ser buen equipo también para hablar mucho de las cosas que uno va encontrando, ¿no? Claro, como decía Jackie, cuando sales de una entrevista, una reunión, tienes muchos sentimientos encontrados, claro, entonces claro. Muchas veces con la asistente, en mi caso Stephanie, conversando de cómo nos sentíamos, qué habíamos percibido, qué era lo más importante de la conversación. Ambas somos abogadas, ¿no? En este caso, y es una investigación de componente social muy importante. Hemos tratado de incorporar el tema jurídico también a través de los estándares de derechos humanos desde los cuales analizamos la actuación del Estado, ¿no? Porque somos abogadas y eso es nuestro fuerte, claro. Pero también nos hemos imbuido bastante en el tema social, el trabajo de campo, ¿no? Lidiado también con las expectativas de la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, en José Leonardo Ortiz nos hemos reunido con migrantes venezolanas, que era un grupo de lideresas venezolanas que tenían muchas expectativas de lo que nosotros podíamos aportar. Mira, esperaban mucho de ustedes. Entonces nosotros también, cómo lidiar con eso de decir, es una investigación académica, claro, ¿no? Claro. No somos el Estado, justamente porque ellas nos decían, por ejemplo, a nosotros nos decían, son el primer rostro que vemos, ¿no? Ni siquiera otras ONGs, ¿no? O Cooperación Internacional, que tienen una labor humanitaria, ¿no? No solamente académica como nuestra investigación, no han ido a esa zona, ¿no? Porque es difícil acceder. Cuando hemos ido a José Leonardo Ortiz, están las calles rotas totalmente. Hemos tenido que pasar incluso saltando por las calles para llegar a casas. Entonces, ni siquiera desde las ONGs o Cooperación Internacional han ido a estas zonas, sino nosotras hemos ido como primer rostro visible, y por eso esperan quizás todavía
más de nosotros, Clarísimo. pero nosotros también tenemos que dejar en claro que nuestra contribución es académica. Sin duda. Y desde la generación de información que El rol que les compete a ustedes es ese. es luego también poder ir donde las autoridades con esta investigación, con estos hallazgos, Así para es. que ellos pudan... Los tomadores de decisiones tomar tienen que hacer decisiones suyo y este accionar. informe. ¿Ibas a comentar Algo muy breve, porque sé que no tenemos tiempo, pero en línea de lo que señalaba Andrea, además José Leonor Ortiz es muy peligroso, ¿no? Nos decía, no vayan solas, tengan cuidado, éramos 2 mujeres investigadoras, lo mismo. Nos pasó exactamente lo mismo, las expectativas eran muy altas de lo que podíamos ofrecer. Porque además era una asociación de migrantes poco fortalecida aún, ¿no? Estaban como iniciando. Pero sí lo que señalamos, y creo que también hay que reconocer que la investigación académica sí tiene la capacidad de luego generar cambios, ¿no? Y les decíamos, esta investigación va a ser un libro y este libro va a llegar, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible para garantizar que esto esté en las manos correctas, ¿no? Para que sí puedan verse reflejados cambios, ¿no? Porque finalmente la información que estamos recogiendo es bastante valiosa y es como de carácter innovador por eso, por la poca cercanía que ha habido de otras instituciones en las zonas, ¿no? Clarísimo, Jacqueline, clarísimo. Bueno, el tiempo me ha ganado, Andrea, Jacqueline, Andrea, quiero agradecerles muchísimo que se hayan tomado estos minutos para estar con nosotros. Creo que hay que agradecerles el esfuerzo que han hecho en el marco de esta investigación. Veremos si hay segunda parte, si se extiende, si van a otras regiones, de pronto vamos a ver qué pasa en el tiempo, pero por lo avanzado, enhorabuena por este esfuerzo y gracias por haber compartido los hallazgos. Gracias a ti, Carlos. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero no me quiero ir sin contarles que tienen un ciclo de cine CBR más 20, organizado por el IDEPUC. Esto, como saben ustedes, con ocasión de haberse cumplido ya los 20 años de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bueno, en el marco de la campaña nacional CBR más 20, el IDEPUC les propone 4 películas en 4 fechas. 7 de noviembre, 9 de noviembre, 14 de noviembre y 16 de noviembre. 3 de ellas, ahora se las voy a mencionar, se van a propalar, se van a pasar, se van a presentar en la sala de conferencias de Estudios Generales Letras de la universidad. Y una de ellas en Pastos de Tincuy, o Tincuy. La verdad es que les pido perdón por no saber leer esa palabra. Las películas, La Boca del Lobo, que la recomiendo fervientemente. Para la gente más joven es una película esencial de lo que fue el conflicto armado interno, una película de Francisco Lombardi. Es una ficción, pero que se nutre de un caso real que se vivió en el país. El viaje a Tumbuctú, de Rosana Díaz, va el 9 de noviembre. Esta es la que va a ser en Pastos de Tincuy, de donde se va a mostrar la película. Y Este fue nuestro castigo, va el 14 de noviembre y Estado de Miedo va el 16 de noviembre, todo a las 6 de la tarde. Hay un link en el que hay que inscribirse, porque además se participa de un sorteo, un pack del IDEPUC. ¡Qué bonito! Esto puede ser simpático para poder ver la pela y además tener un bonito premio contigo. Bueno, nos vamos del programa de hoy y nos vamos de la edición del año del podcast de Amigos con Derechos. Hemos estado con ustedes todos los meses en este espacio. Gracias por haber sido parte de él. Les mando un abrazo grande y siempre estén atentos a las cosas que el IDEPUC produce, hace y mira. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.